Los primeros años de silencio, el telón que ocultaba la verdad de Andrea Legarreta. Durante más de 3 décadas, Andrea Legarreta ha sido una presencia constante en la televisión mexicana, desde su rol como conductora en el icónico programa Hoy, hasta sus intervenciones en telenovelas y campañas sociales. Su rostro ha representado, para muchos, la imagen de la mujer profesional, cálida y equilibrada. Sin embargo, detrás de esa sonrisa impecable y del guión que la televisión le impuso, se escondía un susurro apenas perceptible, una verdad que, por años, se negó a pronunciar. A los 54 años, ese susurro finalmente se convirtió en una confesión. Pero para entender el peso de sus palabras, debemos retroceder en el tiempo, cuando todo comenzó. Una infancia marcada por la disciplina y la presión. Andrea nació el 12 de julio de 1971 en la Ciudad de México, en el seno de una familia tradicional. Desde muy joven, su belleza natural y carisma llamaron la atención de los productores de comerciales y programas juveniles. Su madre, Isabel Martínez, siempre vio en ella una estrella en potencia y no escatimó esfuerzos en llevarla a castings, clases de actuación y talleres de expresión corporal. Andrea, por su parte, asumió ese rol con obediencia, no por convicción, sino por un deseo profundo de complacer, de no defraudar. A los 10 años ya aparecía en pequeños papeles y comerciales. A los 15 formaba parte de Papá Soltero, y más adelante, Televisa la contrató como conductora juvenil. Pero mientras su carrera ascendía, su identidad comenzaba a diluirse entre lo que era y lo que se esperaba que fuera. ¿Quién era realmente Andrea Legarreta fuera de cámaras? Esa fue una pregunta que nadie se atrevió a hacer en su momento, y que ella misma evitó con maestría. El fenómeno Hoy y el rol de la mujer modelo. Cuando en 1998 se convirtió en una de las presentadoras de Hoy, Andrea pasó de ser una figura juvenil a una de las mujeres más visibles del entretenimiento mexicano. Día tras día, millones de personas sintonizaban su imagen, su risa, sus comentarios espontáneos, cuidadosamente calibrados por el guión. Se convirtió en el rostro del optimismo matutino, pero también en un ícono de la feminidad correcta. Madre devota, esposa ejemplar, trabajadora impecable. Durante años, esa imagen fue reforzada por su matrimonio con el cantante Eric Rubin. La prensa del corazón los mostraba como la pareja ideal. En cada entrevista, Andrea reiteraba su amor, la importancia de la familia, la belleza de crecer juntos como pareja. Pero mientras su vida pública parecía perfecta, los rumores comenzaban a circular en círculos más cerrados. Una mujer tan expuesta, tan perfecta. ¿Realmente era feliz? ¿O era solo una interpretación más? Las grietas detrás del personaje público. En entrevistas ocasionales, Andrea dejaba entrever pequeñas fisuras en su discurso. Hablaba de los desafíos de la maternidad, de las presiones del medio, de la dificultad para conciliar la vida profesional y personal. Pero siempre lo hacía con una sonrisa, con diplomacia. Nunca fue frontal. Nunca se permitió mostrarse vulnerable de verdad. Hasta que en 2022, después de más de 20 años de matrimonio, ella y Eric Rubin anunciaron su separación. Fue un anuncio sereno, sin escándalos. Ambos hablaron de respeto, de amistad duradera, de caminos que simplemente se bifurcan. Pero para muchos, esa fue la primera señal de que la coraza comenzaba a resquebrajarse. ¿Qué había detrás de ese acuerdo mutuo? ¿Por qué una pareja aparentemente estable decidía separarse después de tantos años de aparente armonía? Andrea evitó hablar en profundidad sobre el tema durante meses. Se limitó a declaraciones escuetas, enfocadas en el bienestar de sus hijas y en su propia evolución como mujer. La presión de los medios y el estigma del cambio. El público mexicano es exigente, y los medios aún más. Cuando una figura pública, especialmente una mujer, rompe con el molde que se le impuso, las reacciones suelen ser despiadadas. Andrea lo sabía,
Por eso, durante años, decidió mantener su imagen intacta. Sabía que, al revelar ciertos aspectos de su vida, sus inseguridades, sus frustraciones, sus verdaderos deseos, corría el riesgo de perder la simpatía del público. Durante esta etapa posterior a su separación, sin embargo, comenzó a mostrarse diferente. Publicó mensajes más introspectivos en redes sociales, compartió reflexiones sobre el amor propio, la edad, la maternidad y la libertad. Comenzó a hablar de temas que, antes, hubiese evitado. La semilla del cambio estaba germinando, pero todavía faltaba lo más importante: decir en voz alta aquello que había callado durante años, aquello que el público intuía pero nunca había confirmado. Una verdad íntima, incómoda y profundamente humana. La confesión que lo cambió todo. En una entrevista exclusiva transmitida en abril de 2025 por una plataforma de streaming, Andrea finalmente habló. No fue una revelación escandalosa, sino un testimonio sereno, cargado de emoción y verdad. Con lágrimas en los ojos, dijo: durante años fingí que todo estaba bien, que era feliz, que vivía la vida que había soñado. Pero no era mi sueño. Era el sueño de otros, impuesto, construido sobre expectativas ajenas. A los 54 años, por fin me atrevo a decirlo. Viví para agradar. Y hoy elijo vivir para mí. La frase resonó como un trueno en la conciencia colectiva. Por fin, Andrea Legarreta confirmaba lo que muchos sospechaban. Su vida pública, su personaje, su matrimonio, todo había estado enmarcado por el deber, la imagen, la presión del medio y del entorno. No se trataba de una confesión escandalosa, sino de una confesión existencial. Durante más de medio siglo, Andrea había construido una identidad sobre las ruinas de su autenticidad, y ahora comenzaba el proceso de reconstrucción. El impacto inmediato: las redes sociales estallaron. Miles de mujeres, en su mayoría de entre 40 y 60 años, compartieron sus propias experiencias, identificándose con la historia de Andrea. El fenómeno fue bautizado como #VivirParaMí, una consigna que se viralizó en pocos días. Los medios también se dividieron. Algunos aplaudieron su honestidad y valentía, mientras que otros, más conservadores, cuestionaron la necesidad de exponer su vida privada. Pero Andrea ya no se dejaba definir por las voces externas. Por primera vez, su voz era la que dirigía el relato. Este capítulo de su vida no solo marcó una transformación personal, sino también un giro cultural. En una sociedad donde a las mujeres se les enseña desde pequeñas a complacer, a ser perfectas, a no molestar, Andrea Legarreta, símbolo de ese mismo molde, rompía con todo y elegía la autenticidad. La reconstrucción de Andrea, renacer a los 54 años, después de aquella entrevista que rompió décadas de silencio emocional, Andrea Legarreta no volvió a ser la misma. La confesión no fue el fin de una etapa, fue el comienzo de una transformación profunda, casi revolucionaria. A sus 54 años, Andrea no solo admitió haber vivido gran parte de su existencia para complacer, sino que también se abrió a la posibilidad de vivir, por primera vez, con autenticidad. En este segundo capítulo de su renacimiento, exploraremos cómo se manifestó ese cambio en su cotidianidad, cómo afectó a sus vínculos personales, cómo enfrentó las reacciones de los medios y qué decisiones profesionales marcaron su nueva era. El día después, despertar con el alma desnuda. El amanecer del día siguiente a la entrevista no fue uno cualquiera. Andrea lo describió más tarde en sus redes sociales como un alivio extraño, mezclado con miedo y euforia. Por primera vez en años, no sentía que llevaba una máscara, pero tampoco sabía con exactitud qué haría a partir de ahora. La libertad recién adquirida venía sin manual. Lo primero que decidió fue pausar todas sus actividades durante unas semanas. Se desconectó del programa Hoy, del cual era rostro insignia. No dio más entrevistas, no asistió a eventos sociales ni aceptó compromisos publicitarios.
tomó el tiempo para estar sola. No sola en el sentido físico, pues seguía en contacto con sus hijas, sus amistades más cercanas, sino sola con ella misma. La soledad que da espacio a escucharse, sin interferencias externas. La maternidad desde otro lugar. Una de las relaciones que más se transformaron en este proceso fue la que mantenía con sus hijas, Mía y Nina. Durante años, Andrea se había proyectado como una madre protectora, presente, estricta pero amorosa. Sin embargo, tras su confesión pública, la conversación con ellas cambió de tono. Fue Mía quien, en un gesto espontáneo, le escribió una carta que luego compartió, con consentimiento, en redes sociales. Mamá, siempre fuiste mi ejemplo de fortaleza, pero hoy, después de escucharte hablar con tanta verdad, también eres mi ejemplo de libertad. Gracias por mostrarme que una mujer puede reinventarse en cualquier momento. Esa carta marcó un antes y un después. Andrea comenzó a hablar con sus hijas desde un nuevo lugar, no como la madre que tiene todas las respuestas, sino como una mujer que también está aprendiendo. Les habló de sus miedos, de sus errores, de sus deseos más profundos, y sobre todo, les pidió perdón por no haberse permitido ser libre antes, porque comprendía que la mejor enseñanza para una hija no es ser perfecta, sino ser auténtica. El juicio del público y la prensa. La exposición emocional de una figura pública nunca es sencilla. Aunque el movimiento Vivir para mí tomó fuerza y generó olas de empatía, también surgieron voces críticas. Algunos medios de corte más conservador titularon Andrea Legarreta confiesa su egoísmo a los 54 años. ¿O es este el fin de la mujer ejemplar de la televisión? Estas narrativas intentaban enmarcar su cambio como una traición al ideal de mujer abnegada. Sin embargo, Andrea no se dejó afectar. En lugar de responder con confrontación, decidió utilizar esas críticas como ejemplos en sus charlas públicas y foros de mujeres. Comenzó a participar en conferencias, universidades y paneles de televisión hablando de la importancia de derribar mitos sociales, que una mujer solo es valiosa si es esposa, que a los 50 la vida se apaga, que la vulnerabilidad es una debilidad. En cada intervención, su discurso se volvió más claro, más político, más feminista. Sin declararse como activista, Andrea se convirtió en una vocera de una causa, la del despertar femenino tardío. El retorno a la televisión, en sus propios términos. Uno de los momentos más esperados fue su regreso a la televisión. No lo hizo como conductora de Hoy, al menos no de forma permanente. Volvió como invitada especial a un nuevo segmento llamado Las Segundas Oportunidades, donde entrevistaba a mujeres mayores de 40 que habían transformado sus vidas tras crisis personales. El formato era íntimo, con una escenografía cálida, iluminación tenue y sin guión rígido. Andrea ya no leía líneas preestablecidas. Hablaba desde el corazón. Las entrevistas se tornaban conversaciones profundamente humanas. En un capítulo que conmovió a toda Latinoamérica, conversó con una mujer que dejó su matrimonio tras 35 años de silencio emocional, y ambas rompieron en llanto. Andrea supo entonces que su misión ya no era entretener, era inspirar, y que su dolor, el pasado y el que estaba procesando, tenía un propósito. Las redes sociales como espacio de empoderamiento. Otra faceta nueva en esta etapa fue el uso de redes sociales. Si bien siempre había tenido presencia digital, ahora sus publicaciones tenían otro tono. Dejaron de ser promocionales o protocolares. Se convirtieron en confesiones, reflexiones y textos donde hablaba de autoestima, menopausia, sexualidad en la madurez, deseo, frustración y sanación. Una de sus publicaciones más virales fue una selfie sin maquillaje, acompañada de este texto. Estas arrugas que me avergonzaban, hoy son mapas. Me muestran dónde lloré, dónde reí, dónde me perdí y dónde me encontré. El post recibió más de 1 millón de likes y miles de comentarios.
Mujeres de todas las edades le agradecieron por atreverse a mostrarse sin filtros, sin retoques, sin la presión de parecer de 30 cuando se tienen 54. La soledad como elección, no como castigo. Otro de los temas que más interés despertó fue su estado sentimental. Después de su separación de Eric Rubin, muchos esperaban que Andrea iniciara una nueva relación, tal como dicta el libreto social. Termina una etapa, comienza otra. Pero Andrea sorprendió nuevamente. En una entrevista con una revista de estilo de vida, dijo: «Por primera vez en mi vida adulta, estoy sin pareja, y no me siento sola. Me siento conmigo. Estoy conociéndome, abrazando mi sombra, mis contradicciones. El amor de pareja no me define. Hoy me defino yo». Estas palabras se volvieron virales. Se replicaron en medios de toda Iberoamérica, y Andrea fue invitada a escribir un libro sobre esta nueva filosofía de vida. El proyecto, inicialmente pensado como una recopilación de testimonios, terminó siendo una autobiografía emocional que saldrá a la venta bajo el título Lo que callé durante 30 años. El miedo persistente y el valor de seguir adelante. Pero no todo era fácil. Andrea confesó en más de una ocasión que el miedo persistía. Miedo a perder trabajos. Miedo a que el público la dejara de querer. Miedo a decepcionar a sus hijas. Miedo a sentirse vieja, innecesaria, invisible. Pero también dijo que aprendió algo clave. El miedo no se va, aprende a caminar contigo, pero tú decides quién lleva el volante. Ese aprendizaje marcó su día a día. Empezó a practicar meditación, tomó sesiones de terapia intensiva y viajó sola a lugares donde jamás se hubiera atrevido a ir, sin compañía. Visitó la India, el sur de Chile, pequeños pueblos de Oaxaca. En cada lugar dejaba una parte del personaje que fue y recogía una pieza más de la mujer que estaba siendo. El nuevo propósito. Hoy, Andrea no busca la perfección, busca sentido. Su propósito ya no es cumplir expectativas, sino acompañar a otras mujeres en sus procesos. Lo hace desde la palabra, desde la experiencia, desde la escucha. Pero ella no se intimida. En una reciente conferencia de mujeres líderes, pronunció una frase que se volvió titular en múltiples portales. Si ser auténtica me hace menos aceptable para algunos, está bien. No nací para complacer, nací para vivir. La Andrea íntima es más reflexiva, más silenciosa a ratos, más lectora. En sus redes sociales ahora comparte libros, poesías, frases de mujeres como Clarissa Pinkola Estés, Audre Lorde o Simone de Beauvoir. Se permite ser intelectual sin pedir permiso. Profunda sin necesidad de justificarlo. Se ha propuesto abrir un centro de apoyo para mujeres mayores de 45 que atraviesan separaciones, crisis de identidad o transiciones difíciles. No será un refugio, sino un espacio de reencuentro. Y llevará un nombre simbólico: Renacer. ¿Renacer? El legado emocional de Andrea Legarreta a sus 54 años. Lo que comenzó como una confesión personal, íntima y catártica, se ha transformado poco a poco en una ola social de impacto silencioso pero contundente. Andrea Legarreta, una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, no solo se permitió alzar la voz sobre su propia vida, sino que, en el proceso, abrió caminos a miles de mujeres que, como ella, habían vivido bajo el peso de las expectativas ajenas. En este último capítulo, nos adentramos en el corazón de su nuevo proyecto Renacer, en su vínculo actual con Eric Rubin, en la evolución de su papel como figura pública, y en el legado que, sin pretenderlo, está dejando a una generación que aprendió a escucharse por fin. Renacer. Del dolor a la creación. La idea surgió una tarde cualquiera, mientras Andrea revisaba antiguos diarios personales que nunca había compartido con nadie. En esas páginas, encontró frases que se repetían una y otra vez. Me siento agotada. No soy yo misma. ¿Y si todo esto no es lo que quiero? Esas palabras eran ecos de una mujer que había gritado en silencio durante décadas, y al leerlas,
Andrea se prometió que ninguna otra mujer debía pasar por eso sin al menos tener un lugar donde expresarse libremente. Así nació Renacer, un centro físico y virtual de acompañamiento emocional, psicoeducación y reflexión para mujeres mayores de 40 años. Ubicado en el corazón de Coyoacán, el edificio es cálido, rodeado de plantas, colores, tierra, frases pintadas en las paredes como «Tienes derecho a empezar de nuevo», y una sala redonda donde no hay jerarquías. Todas las voces tienen el mismo peso. El centro ofrece talleres de escritura terapéutica, meditación, asesoría legal para separaciones, psicoterapia grupal y espacios para hablar de la vejez, la menopausia, el deseo femenino, la reinvención profesional. Temas históricamente callados. Andrea no dirige el centro como una gurú. Ella participa como una más. Se sienta en los círculos, escucha, habla, llora, ríe. A veces se presenta sin maquillaje, en jeans y suéter holgado, con el cabello recogido y el alma abierta. Y las mujeres acuden. Decenas, cientos. Algunas viajan desde otros estados, incluso desde otros países. El testimonio de Andrea ha tocado fibras profundas porque ella no se mostró como una celebridad rota, sino como una mujer común, que finalmente se animó a ser ella misma. Un nuevo tipo de relación con Eric Rubin. Desde el anuncio de su separación, la prensa no ha dejado de especular sobre la relación actual entre Andrea y Eric. ¿Siguen en contacto? ¿Volverán? ¿Hay rencor? Pero Andrea ha sido clara. Nos queremos mucho, pero de otra manera. No como pareja, sino como dos personas que compartieron mucho, se acompañaron y ahora eligen caminos distintos. Nos respetamos, y eso también es amor. Lo que más impactó al público fue el hecho de que Eric también ha participado, en una ocasión especial, en uno de los talleres de Renacer. Acompañó a Andrea en una charla sobre el cierre consciente de una relación. Ambos hablaron de sus diferencias, de las veces que callaron por miedo, y de lo liberador que fue separarse con amor y no con odio. Esa aparición conjunta fue elocuente. Mostraron que el fin de un matrimonio no tiene que ser el fin del respeto ni del cariño mutuo. Una lección poderosa en una sociedad donde el divorcio suele ir acompañado de dolor, culpas y confrontaciones públicas. La Andrea pública versus la Andrea íntima. Andrea sabe que su nueva etapa incomoda a muchos. Hay quienes preferían verla como la presentadora siempre sonriente, políticamente correcta, emblema de la mujer ideal. Hoy, al verla más real, con arrugas, lágrimas, risas fuera de libreto y opiniones firmes, algunos medios la han tildado de cambiada, rebelde o incluso conflictiva. Proyectos futuros. Una autobiografía, una película y una red continental. El éxito de su libro, Lo que callé durante 30 años, fue inmediato. En menos de una semana se convirtió en bestseller en México y fue traducido al inglés, portugués y francés. No se trata de una biografía cronológica, sino de una carta abierta a todas las mujeres que, como ella, vivieron fingiendo hasta que ya no pudieron más. El libro inspiró a una directora mexicana independiente a llevar su historia al cine. El proyecto ya está en marcha y Andrea participará como productora creativa, asegurándose de que no se convierta en una historia de melodrama, sino en una obra de resistencia emocional. Además, junto a otras mujeres referentes de la región como Carolina Herrera, Venezuela, Cecilia Roth, Argentina, y Ana de la Reguera, México, está impulsando una red continental de centros Renacer en América Latina. La meta es abrir al menos uno por país en los próximos 5 años. El impacto generacional. Tal vez lo más inesperado de esta etapa ha sido el impacto que ha tenido en mujeres jóvenes. Muchas veinteañeras comenzaron a seguir a Andrea en redes sociales, buscando en ella un modelo de madurez auténtica, no solo como exconductora, sino como mujer que se animó a cambiar la narrativa. Frases como, no quiero llegar a los 50 sin saber quién soy,
Oh, gracias por mostrarme que no es tarde para empezar de nuevo. Abundan en los comentarios. Andrea se ha convertido, sin querer, en una figura de referencia intergeneracional. Alguien que recuerda que el tiempo no se acaba con los años, sino con el autoengaño. La pregunta final, ¿era esto lo que sospechábamos? Volvamos al comienzo. A los 54 años, Andrea Legarreta finalmente admitió lo que todos sospechábamos. ¿Y qué era eso? ¿Que su vida no era tan perfecta? ¿Que su matrimonio no era idílico? ¿Que detrás de la sonrisa había cansancio? ¿Que su personaje público era solo una parte de su verdad? Sí, todo eso. Pero también lo que nadie se atrevía a pensar, que Andrea, como tantas otras, podía renacer, que una mujer puede cambiar de piel después de medio siglo, que no se es demasiado vieja para volver a empezar, y que vivir con plenitud no es una recompensa, sino una decisión.